Bien, nos piden calcular la siguiente integral y en esta sesión vamos a utilizar el método de aproximaciones. En teoría tenemos tres métodos de aproximaciones. Tenemos el método del rectángulo, tenemos el método del trapecio y tenemos el método Simpson. De antemano, como ya la función nos da una cuadrática, el mejor método a utilizar debería ser Simpson. Tiene que ser Simpson, tiene que ser la más aproximación. Bien, el método de aproximación de rectángulo viene dado por una serie de f de a sub 1 más f a sub 2 más infinitos términos más el f de a sub n, y todo eso multiplicado por el delta y, que es 1 sobre, bueno, hay que verlo primero, b menos a sobre n. Ese sería el delta y que hay. En el caso del método del trapecio, también tenemos una función que sería f a sub 0 más el doble de f de a sub 1, así continuando, más el f de a sub n menos 1, el doble, y por supuesto el f de a sub n. Todo eso multiplicado por b menos a sobre 2n. Luego tenemos el método Simpson, que en teoría nos dice que va a ser el f de a sub 0 más 4 la función a sub 1 más 2 f a sub 2 más, continuando, f2f aquí va a sub n, y todo eso multiplicado por b menos a sobre 3n. Eso es lo que nosotros vamos a utilizar. Entonces esos cálculos vamos a hacer. Paso 1, entonces, como datos generales tendríamos que definir la cantidad de intervalos. En este caso vamos a elegir 4. Y tendríamos que calcular el delta x. En este caso el delta x es b menos a sobre n. Y en el caso del ejercicio, como es la integral de 0 a 2, vamos a tener, entonces va a tener 2 menos 0 sobre 4, y eso nos da un medio. Entonces, de otro modo, el delta x entonces va a ser un medio. Borramos y nos quedaría entonces un medio el delta x. Como todos los casos, vamos a definir un intervalo. Dijimos que inicialmente vamos a calcular el intervalo de 0 a 2 y vamos a dividirlo en 4 extremos. Vamos a tomar el 1, el medio y el 3 medio. Entonces el método del trapecio, o sea, primero el método del trapecio, del rectángulo, vamos a utilizar los puntos medios de cada punto ya elegido. Utilizar los puntos medios, S y S. Aquí entonces nos da un cuarto, aquí 3 cuartos, aquí 5 cuartos y aquí 7 cuartos. Entonces, dicho de otro modo, vamos a aplicar la aproximación del método rectángulo, que ya definido nos dio como la función, y aquí sería la función, pues como es x más 1 al cuadrado, va a tener que va a ser el primer punto, que va a ser un cuarto más 1 al cuadrado. Luego vamos a sumar 3 cuartos más 1 al cuadrado más 5 cuartos más 1 al cuadrado y más 7 cuartos más 1
al cuadrado. ¿Ok? Y eso entonces lo vamos a multiplicar por el delta x, en este caso, que es 1 sobre 2. Entonces, una vez aplicando un poquito las matemáticas, un cuarto más 1 entonces nos da 25 sobre 16 al cuadrado. Entonces aquí tenemos 46. Sumamos todos sus términos, por supuesto. Ahí está multiplicado por un medio. Y nos da 276 sobre 16 por un medio, que es el delta x. Nos da 276 sobre 32. Y aplicando, calcular a 8.625. Entonces ya tenemos que el método del rectángulo serían 8,625. Entonces vamos a plantear el método del trapecio. Al igual que el método anterior, vamos a tener que elegir un intervalo, que sería de 0,2, el mismo, 1, un medio y 3 medios. Entonces el método del trapecio nos dice que va a ser a sub 0, f de a sub 0, que sería 0 más 1 en la función al cuadrado, más 2, un medio más 1 al cuadrado, más 2, 1 más 1 al cuadrado, más 2 de 3 medio más 1 al cuadrado, más 2 más 1 al cuadrado. Y todo eso entonces va a estar multiplicado por la razón 1 sobre 2n, que sería un cuarto. Entonces, aplicando un poquito los cálculos, tendríamos entonces 0 más 1, 1 cuadrado más 9 medio, más 8 más 25 medio más 9, eso multiplicado por un cuarto. Lo que nos queda 35 sobre 4 y nos queda entonces que el método del trapecio nos da 8.75. Si analizamos ya los datos, el rectángulo da 8.75 y el trapecio ya está dando 8.75. Nos faltaría entonces el método Simpson. Tenemos el mismo intervalo, 0, 1 medio, 1, 3 medio y 2, y planteamos el método del Simpson. También gatilla el f sub 0. Entonces vamos a tener 0 más 1 al cuadrado más, aquí va la diferencia, 4 como ya lo habíamos visto, más 2 más 4, 3 medio, más 1 al cuadrado. Este queda solito, igual que la sub 0, queda solito la sub n, 2 más 1 al cuadrado. Y todo eso multiplicado entonces ahora en un sectos. Entonces un poquito la matemática nuevamente. Calculo ahora sería 1 más 9 más 8 más 25 más 9 por un sexto. Y esto se nos da 52,6, lo que nos está dando que el método Simpson aproximadamente nos da 8.6 periódico. Pues bien, la pregunta es ¿cuánto nos da entonces ahora calculando la integral? Entonces calculando la integral tendríamos que decir integral de 0 a 2 de la función x más 1 al cuadrado por el diferencial x. O sea, tendríamos la integral de 0 a 2 de x cuadrado más 2x más 1 de x. Y entonces nos quedaría un tercio x cubo más, bueno, aquí quedaría, ahora al tiro, 0,2 más x cuadrado
0,2 más x entre 0,2. Lo que nos quedaría entonces 1/3 por 8 más 4 más 6 más 2, eso es 6. Sería 8/3 más 6. Entonces, como ya podemos aplicar un poquito el método de Simpson, aproximado sería 6 por 3, 18 más 8, 26 sobre 3. Lo aplicamos a la calculadora, entonces nos está dando aproximado 8,6 periódico. Entonces aquí sería 8,6 periódico. Entonces esa sería la mejor opción. Sería en este caso el método de Simpson. Todas las aproximaciones funcionan de la misma forma. Ya la única que podría entonces eventualmente cambiar la función. Pero estos son el juego de los métodos de aproximaciones. En otra sesión vamos a hablar de los métodos de aproximaciones, pero también vamos a hablar de los métodos de cálculo de errores de cada uno de los métodos. En este caso, el error del método Simpson es prácticamente cero, porque da el mismo resultado que en el caso de la función, ya que esta es una cuadrática y esto está hecho para funciones cuadráticas o curvas más cuadráticas. Bueno, eso es todo. Definir en esos 4 un buen delta x y aplicar cada uno de los métodos enseñados en la ayudante.